de los ponentes que vienen y que presentan sus trabajos. Para nosotros es un gran placer tenerlos aquí. Sean bienvenidos todos ustedes y esperamos verlos nuevamente por estas tierras michoacanas. Platicaba con ustedes hace unos minutos, con algunos de ustedes hace algunos minutos, me comentaban que era la primera vez que entraban a la facultad, en algunos casos, que es un edificio muy bonito. Bueno, pues este edificio bonito, este edificio que es centenario, les gustaría mucho escucharlos, les gustaría mucho conocer sus experiencias, les gustaría mucho conocer cómo trabajan, cómo resuelven los jueces, los magistrados de los distintos tribunales del país. Así que esta facultad está en la mejor disposición y nosotros como administración también estamos muy interesados de estar en permanente comunicación, en permanente contacto con todos ustedes. Y a nuestros estudiantes, pues aprovechemos este conjunto de oportunidades de la gente que vive, que trabaja, que construye en el día a día el derecho y que son ejemplo y modelo de lo que muchos como estudiantes aspiran o aspiramos un día a llegar a ser. A todos ustedes, muy buenas tardes y bienvenidos. De igual forma, solicitamos al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, doctor Homero Valdovinos Mercado, haga uso de la voz para regalarnos un mensaje. Buenos días tengan todos. Lenguaje inclusivo. La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Fernando Sabater, filósofo español. Saludo con gusto a quienes integran el presidio: magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al doctor Leonel Castillo González, ex magistrado presidente de la Sala Superior y magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación; doctor Alejandro David Abante Juárez, doctor Juan Carlos Ibaraya, ambos magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al doctor Héctor Chávez Gutiérrez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo; magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado de Michoacán; consejeras, consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán; magistradas, magistrados y consejeras y consejeros de la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; directora de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno del Estado de Michoacán; representante de los partidos políticos; consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado; académicas, académicos, servidores, servidoras públicas, medios de comunicación, participantes, señoras y señores, sean todos bienvenidos. La impartición de justicia en cualquier ámbito lleva consigo el deber de actuar con rectitud e integridad. Esta encomienda debe recaer invariablemente en personas virtuosas, de gran calidad moral y ética, pues el juez, como lo sostuvo Jorge Malén Seña, jurista argentino, es la imagen viva de la justicia. En el ámbito jurisdiccional, cuando la ética se enfoca en la implementación de valores en el desempeño profesional del derecho, se habla de la ética jurídica, que puede ser considerada como la disciplina que estudia la fundamentación y la dimensión de la conducta profesional en el campo referencial de la aplicación del derecho. La labor de juzgar es una función especial en la sociedad. La responsabilidad de los juzgadores implica la práctica de una conducta ejemplar en el desempeño de sus funciones, necesaria y conveniente para que pueda realizar esa delicada misión de juzgar correctamente. El escenario político no es ajeno a las exigencias morales y éticas en la impartición de justicia. Necesita de personas e instituciones que actúen acorde a los principios y valores impuestos por la Constitución, pero, sobre todo, por la propia sociedad, como la igualdad, equidad, no discriminación y, de manera general, de respeto a los derechos humanos. El sistema democrático mexicano representa un conjunto de eslabones estructurados, donde cada uno de esos elementos juega un papel fundamental para la configuración de una democracia sólida. Entre estos se encuentran los órganos encargados de velar por el respeto a las normas constitucionales y legales a través de sus determinaciones.
La impartición de justicia a nivel federal y estatal se traduce en una oportunidad real de contribuir de manera esencial al fortalecimiento del sistema democrático nacional. Las juzgadoras y los juzgadores deben ser juristas garantes de los principios constitucionales y del respeto a los derechos humanos, siempre acompañados de una forma recta, virtuosa de ejercer la noble función jurisdiccional. Contar con la distinguida presencia del doctor don Leonel Castillo González, magistrado de retiro, es una oportunidad para destacar la gran trayectoria jurisdiccional que ha desempeñado durante 47 años de servicio dedicado al Poder Judicial de la Federación, dejando un legado en favor del sistema mexicano de impartición de justicia. Usted representa los valores de esta máxima casa de estudios, su profesionalismo, entrega, probidad, rectitud, integridad, humanismo, sensibilidad y amor por el derecho son ejemplos para la comunidad nicolaita. Le deseo el mayor de los éxitos. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos de vida personal y profesional. Es cuanto. Muchas gracias. A continuación, solicitamos a la magistrada Marcela Fernández lleve a cabo la inauguración del presente. Hoy, 28 de agosto de 2019, declaro formalmente iniciados los trabajos del Seminario Permanente de Ética Judicial. Les dejo en compañía de nuestro conferencista, don Leonel Castillo. Les pedimos de la manera más atenta a los integrantes del presidio nos acompañen desde los lugares que tenemos reservados para ustedes para dar inicio a esta conferencia magistral. Sean todos bienvenidos a este evento que forma parte del Seminario Permanente sobre Ética Judicial para escuchar la conferencia magistral disertada por el distinguido magistrado Leonel Castillo González. El magistrado es originario de Atapaneo, Michoacán, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, magistrado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Judicial, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2005-2006, doctor honoris causa por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, director del Instituto de la Judicatura Federal 2011-2013. En el mes de junio de 2013, reasumió su cargo como magistrado de circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación por 46 años, desde 1971, donde ha ocupado los cargos de actuario proyectista, secretario del Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Auxiliar y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en Querétaro, Michoacán, magistrado de circuito en Monterrey y en el Distrito Federal, donde se desempeña actualmente. Fue magistrado suplente de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral en 1994, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral Judicial de la Federación de 1996 a 2006, el cual presidió en el año de la elección presidencial de 2006. Integró la Comisión de Administración del mismo tribunal los primeros años de su encargo como magistrado electoral y encabezó dicha comisión como presidente de este órgano jurisdiccional. Ha sido catedrático de distintas universidades y centros de enseñanza especializada del país,
como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Especialización Judicial, entre otros, en materia, sobre todo, de derecho procesal y el juicio de amparo. Ha dado múltiples conferencias y ha sido ponente en distintos foros en las materias de amparo y de justicia federal, en las cuales destacan temas relativos a la reforma procesal civil y mercantil de 1996, el amparo en los negocios jurisdiccionales, la facultad de suplir la queja deficiente, la valoración de las pruebas, el concepto de ejecución de imposible reparación, el amparo solicitado por personas extrañas al juicio, etc. También ha dictado conferencias sobre derecho electoral en distintos centros de enseñanza del país en torno a la jurisprudencia y la ejecución de sentencias, bases constitucionales, el control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. También ha participado como ponente en distintos foros nacionales e internacionales. Ha publicado los libros Los derechos de la militancia partidista de la jurisdicción y Reflexiones sobre derecho electoral. También colaboró en el libro de estudios sobre interpretación y argumentación jurídica y en la obra La prueba, estudios sobre derecho probatorio. Publicó la Reforma Procesal Civil y Mercantil en 1996, un folleto editado por el Instituto de la Judicatura Federal, tópicos también sobre la Reforma Procesal Mercantil de 1996, publicado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Es autor de diversos artículos publicados en los anales de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de numerosas ponencias. De los asuntos resueltos con base a sus proyectos, se han publicado en los órganos oficiales 359 tesis relevantes como magistrado de circuito y 113 tesis relevantes como magistrado electoral, de las cuales muchas se erigieron como jurisprudencia obligatoria, otras se acogieron en los textos legales y algunas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha recibido numerosos reconocimientos del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sociedad de Nicolaitas Exalumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como Nicolaita distinguido, del Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Universidad Michoacana y del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, de la Casa de Michoacán y del Centro de Investigación y Desarrollo también del Estado de Michoacán. De la Asociación Civil Génesis, el Premio al Mérito Jurídico, licenciado Carlos Gálvez Betancourt en 2011. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presea Forjadores del Derecho Electoral en 2012. Del periódico La Voz de Michoacán, la presea José Tocabel Lavín por el mérito profesional político en 2012. Del Ayuntamiento de Cartagena de Indias, Colombia, las llaves de la ciudad también en 2011, y de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, tercera sección, la medalla al ministro Guillermo Guzmán Orozco en 2012. También del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, las llaves de la ciudad. Señor magistrado, tiene. Es difícil empezar con algún punto encontrándome en este recinto. Pero desde luego lo que tiene que dar inicio es el agradecimiento a las instituciones que organizaron este año. Agradecimiento que por fortuna se regenera en mí todos los días, porque en estos días he tenido que expresarlo en abundancia en muchos foros de este país. He sido también tratado por los diversos sectores que me acompañaron en la vida profesional como juzgador, que necesito reproducir diariamente muchos bonos de gratitud para poderlos repartir y todavía no me alcanza. Como se dijo ya en la presentación,
aparezco en el evento, la publicidad, como magistrado del cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Bueno, efectivamente, cuando se hizo la publicidad, todavía lo era, porque el jueves anterior, el día 22 de agosto, que cumplí orgullosamente 75 años de edad, por Ministerio de Ley, cesaron mis funciones como magistrado en el Poder Judicial de la Federación. Afortunadamente, el mismo tribunal me dio la oportunidad de agradecerles la cooperación, la ayuda, las muestras de afecto y de solidaridad que siempre tuvieron conmigo, pues en ese tribunal estuve ya descontando los tiempos que salía el Tribunal Electoral y el Instituto de la Judicatura, pues 25 años y con uno de los compañeros permanentemente y por nada que también he tenido oportunidad de multiplicarme, darle las gracias, porque sin su compañía no hubiera sido posible, sin su colaboración no hubiera sido posible tener una labor pues productiva a la par de las necesidades en general. También el Instituto de la Judicatura Federal, al que presidí durante 2 años y medio, me dio la oportunidad de unas jornadas académicas de reiterarle mi gratitud y mi satisfacción por haber pasado por él. Recientemente, al día siguiente, el viernes 23, varias organizaciones con sede en Querétaro y otros sin estarlo allí, ex colaboradores míos, también me dieron la oportunidad de agradecer al lugar donde inicié como juez de distrito, donde iniciaron mis responsabilidades como juez de distrito en 1981 y lo hicieron con un empeño especial que consiguieron el Teatro de la República, allí donde se forjó nuestra Constitución y donde se sepultó para siempre el Imperio francés para rescatar la República. Allí tuvimos oportunidad también de, con la presencia y con los sentimientos, rendirle cuentas al constituyente y a la población de Querétaro por la acogida que tuve hace tantos años cuando me inicié como juez. Y ahora, bueno, el lunes en el Tribunal Electoral, en la sede de la Sala Superior, también me dieron esa oportunidad en lo que se llamó tertulias matutinas, donde también estuvimos recordando cosas y también me permití reiterar que mi gratitud es infinita. Pero hoy vuelvo al seno mismo que me formó, a la Universidad Michoacana, a la Facultad de Derecho. Aquí, cuando me invitan, recuerdo por ahí un chiste que cuentan de un extranjero que vino a trabajar a algún lugar de nuestro país y sus compañeros de trabajo le dijeron: oye, pues queremos festejar tu ingreso por acá, todos los compañeros que estamos organizando una comida para ti. Y dijo: ¿y dónde va a ser? En tu casa, le dijeron. Voy a la Mexicana, quiere decir que el que estaba haciendo era en la casa de él. Pero el otro, que no conocía estos giros de lenguaje, pues le dijo a su esposa: rápido, prepara, haz algo porque van a venir mis compañeros. Y se quedó esperando toda la noche, y los otros también se quedaron esperándolo toda la noche porque no se habían entendido. Yo aquí sí entendí perfectamente que me invitaban a mi casa y aquí estoy. Cada aula que veo o que recorro me permite también recordar, créanme, bueno, ya cuando la gente
recorre un poco el velocímetro de la edad, pues le ocurre que los recuerdos de tiempos pasados le surgen más claros y las experiencias modernas, actuales, se le suelen olvidar. Esta circunstancia me permite a mí que a cada una de las aulas que veo o que recorro de este edificio, escucho todavía resonando en las paredes las lecciones que me dieron mis maestros, los libros que me recomendaron, de texto y no de texto, y que me permitieron transitar por la vida profesional. No hubo un solo libro que no en su momento, en lo sucesivo, me sirviera, contribuyera para resolver algún asunto. Todavía recuerdo clases verbales, digamos, por ejemplo, sobre los efectos del silencio de las partes ante una situación determinada, que me dio el maestro Lozano, que a la postre me había de servir. El libro de las obligaciones, en fin, tantos. Esto se me viene en los botones en este momento, porque creo que aquí debo rendir también cuentas a mi escuela. Decirle que hice todo lo que estuvo de mi parte para no defraudar. Y aquí seguiré como aceptando la invitación del señor director. Cuantas veces se me invite, les he dicho siempre, a la primera provocación, estaré por aquí. Aproveché este momento, perdón a los organizadores que no me convocaron para eso, pero no había mejor momento para hacerlo. El día de hoy vamos a abordar, pues, obviamente no un tema tan amplio como es la ética judicial. La ética judicial, pues, es el marco en el cual habrán de moverse todas estas exposiciones. Yo escogí algo que sentí que estaba más acorde con mi manera de ser y de pensar. Algo que ya desarrollé de alguna manera una vez en la ciudad de Durango, cuando me invitaron a un tema semejante de ética judicial. Concretamente, me voy a referir a algunos conceptos de lo que es la prudencia como cualidad esencial del buen juicio. Desde luego aclaro, no soy especialista en ética judicial y creo que si volvieran a hacer, seguiría sin serlo. Porque dentro de los especialistas en ética judicial encuentro una confusión muy rara, que mezclan religiones con creencias de distinto tipo, casi hasta más allá, o supercherías, etc. Y esto pues no va conmigo. Pero sí creo que hay sectores en los cuales podemos coincidir. Por lo tanto, nunca me he propuesto ser especialista, como en tantas otras cosas, en esta materia. Cuando antes me invitaron, pues pensé en qué podía yo participar en un campo tan amplio y tan diverso. Y lo que me animó fue la coincidencia de todos los expertos en la materia de ética judicial, en cuando menos los de las últimas décadas, en que la ética no es un simple discurso, que más que academia es praxis, es experiencia. Y cuando percibí esto, pensé que sí podría aportar algo en la materia, tomando en cuenta este casi medio siglo de experiencia en
materia judicial. Así que elegí algunos textos de ciertos autores para empezar, y luego a los mismos les agrego comentarios propios resultantes de mi experiencia. Comienzo con un texto de un antiguo juez y autor del libro El juez de primera instancia, Memorias de un juez, quien cita al Lord Canciller Lyndhurst en la definición de un juez, de un buen juez, que dice: ante todo, me refiero al buen juez, dice, ante todo, debe ser honesto. En segundo lugar, ha de poseer una razonable dosis de habilidad. A ello debe unir valor y ser un caballero. Si añade alguna noción de derecho, le será muy útil. Con esto se da prioridad, como pueden ver ustedes, a los valores del juzgador, frente a los conocimientos jurídicos, para alcanzar la calidad de la justicia. La prudencia ha sido objeto de múltiples estudios filosóficos a través de toda la historia, ordinariamente calificada correctamente como una virtud. Así, tomamos aleatoriamente algunos conceptos recogidos por José Ferrater Mora en su diccionario de filosofía en la voz prudencia, como son: a partir de un vocablo griego, a veces se traduce como sabiduría práctica. Platón en la República dice que es un sano juicio, aplicable a todas las materias humanas. Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, que no es un conocimiento como equivalente a ciencia o arte, sino un estado, capacidad o hábito verdadero y razonado, por el cual se delibera sobre lo bueno y lo expedito para el hombre, para la vida buena y feliz en general. A lo que Manolo Atienza agrega, ya no en el diccionario que estoy mencionando de Ferrater Mora, siguiendo también a Aristóteles, que es capacidad para aplicar los principios a los casos concretos. La prudencia como capacidad de aplicar los principios a los casos concretos. Para Tomás de Aquino, la prudencia es absolutamente la principal de todas las virtudes. Para las demás, respecto de las demás, esta es principal. Pero cada una en su género tiene sus particularidades. Schopenhauer dice que es una rápida comprensión de las relaciones de acuerdo con las leyes de causalidad y motivación. El mismo Ferrater Mora expresa que también se llega a identificar la prudencia como actitud propia de los espíritus afocados o de los que buscan por encima de todo su seguridad y no tienen valentía de correr riesgos como opuesto a atreverse a vivir en peligro. Esto lo llegamos a ver en declaraciones ante la prensa con mucha frecuencia. No, yo no me pronuncio sobre esto porque soy muy prudente. Por favor, que no se confunda prudencia con cobardía o con falta de compromiso. Esto es lo que nos está revelando este concepto que debemos desechar de prudencia. Desde luego, este último significado debe descartarse, por tanto, sin desconocer que algunos juzgadores se llegan a escudar en él para eludir la responsabilidad que les presentan los planteamientos que requieren entereza y valor civil y cuya solución puede incomodar a sujetos poderosos o instituciones gubernamentales. Por lo demás, encuentro cierta concurrencia de muchos expertos en identificar la prudencia con la razón práctica y el buen juicio. La razón práctica u operativa en oposición a la razón teórica, como dos especies de un género, es decir, sin que se trate totalmente de dos razones distintas o, en otras palabras, una es el uso teórico de la razón y la otra su uso práctico. Y en este sentido de uso práctico, empleamos la prudencia para llegar a conclusiones prácticas sin apoyarse en dogmas. En la primera se decide pensar
en la teórica, mientras que en la razón práctica decidimos qué hacer en un contexto dado. O en palabras del Aquinate, Tomás de Aquino, la razón teórica y especulativa se limita a aprender las cosas, y la razón práctica no solo aprende, también busca causa. La razón práctica de cada fenómeno. Estos conceptos cobran gran importancia en consideración a que el derecho es una ciencia práctica, como lo explica Óscar Buenaga Ceballos. Dice: el derecho es una ciencia práctica, una ciencia que no puede prescindir de su praxis, de su aplicación a la realidad social, ni siquiera en sus procesos de discusión teórica o científica, dado que su conexión con la práctica determina que cualquier formulación teórico-jurídica debe tener unas consecuencias prácticas positivas para justificarse como tal, debiendo ser rechazada en caso contrario, y que se distingue igualmente en el otro extremo de las disciplinas técnicas, por cuanto su aspiración al logro de una decisión justa le dota de una finalidad que trasciende a una aplicación meramente mecánica de las normas jurídicas como instrumentos de resolución del caso concreto para elevarse a la concreción constante del principio supremo de la justicia en cada situación de una forma ligeramente diferente, pero siempre como criterio justificador de la solución que se adopte para cada problema jurídico. Anthony Cronman, filósofo norteamericano, en un artículo traducido como Vivir en el Derecho, hace un estudio del concepto buen juicio, donde lo opone a la deducción y lo rechaza como mera intuición. Prudencia, pues, no es deducción ni mera intuición en concepto de Cronman, y lo asocia a la deliberación para la elección, desde dos enfoques: el de la simpatía y el del desapego, empleados necesariamente en equilibrio. En su aplicación al juzgamiento lo explica así: antes de llegar a la decisión de un caso, el juez debe hacer un esfuerzo para ver desde la mejor perspectiva los argumentos de ambas partes, es decir, con la mayor empatía posible para unos y para otros, y sin favorecer ninguna de las posiciones en cuestión. Al hacerlo, debe también mantenerse distante de los intereses de las partes, y el mayor desafío de juzgar consiste en permanecer alejado mientras ejerce simultáneamente el máximo de simpatía con las partes y sus argumentos contrarios, cercanía y legalidad. El juez que fracasa en lo primero muestra parcialidad o favoritismo, y el que fracasa en lo segundo muestra tener un corazón duro, los vicios gemelos entre los cuales cada juez debe hallar su camino. El juez que logra hacer esto es capaz de ver la función de sus decisiones desde una perspectiva particular, esclarecer el derecho y mejorarlo, por supuesto, pero también preservar los lazos de comunidad que a menudo se ponen en tensión debido a los conflictos legales. El juez del que habla lo hará a través de la búsqueda de soluciones que le permitan a las partes y a aquellos que se identifican con ellas vivir en términos amistosos, aún después de que el juicio haya terminado y cuando las sentencias hayan puesto el prestigio y el poder de la ley a favor de un lado y en detrimento de los intereses del otro. Todo juez que esté acostumbrado a la práctica de la empatía va a estar inclinado a ver esta última tarea como una de sus responsabilidades principales. Al leer este autor, siempre recuerdo nuestros jueces de tenencia que lamentablemente desaparecieron del estado de Michoacán, que tenían esa virtud. Resolvían conflictos sin formalidades, sin procedimientos, en un proceso oral rápido, el más rápido posible, a satisfacción de ambas partes, de manera que salían del juzgado los litigantes, así los podemos llamar, tranquilamente, y seguían siendo los mismos amigos, vecinos, colaboradores
colaboradores de siempre. Creo que, curiosamente, en esa justicia no letrada, pero no ignorante, se encontraban verdaderos principios de justicia. Una justicia práctica, real. Yo encuentro en la ética judicial y en particular en la prudencia un complemento sustancial para una verdadera impartición de justicia. Siempre he sostenido que el texto de la ley solo es una parte del derecho, que se completa con la realidad de los hechos, por lo que es inescindible esa reunión que lleva a considerar a esta disciplina del conocimiento en permanente movimiento dinámico para mantener la estabilidad social en cualquier tiempo. Puede un código de comercio, por ejemplo, durar más de 100 años, aun con algunas reformas o muchas, pero no es pero el código de comercio que aplicamos hoy, aún las disposiciones que surgieron en 1884, creo que fue cuando se emitió, y que no han sido modificadas, son nuevas. Porque la sociedad ha cambiado, porque su problemática ha cambiado, de manera que en conclusión, letra de la ley con realidad, el derecho es otro. Esto ya lo anticipaba Platón en el libro de las leyes con la siguiente cita. Es difícil poner la ley positiva en armonía con las necesidades reales de la vida. Esto solo puede alcanzarse mediante un proceso de acercamiento de las leyes a las exigencias de la realidad. Y en ese proceso lento, la legislación anda siempre retrasada con respecto a las condiciones de vida real que están en rápido movimiento. En los tiempos contemporáneos, lo reitera Miquel Etaro, sobre la ley procesal. Dice, el legislador procesal está frecuentemente atrasado en decirnos respecto al surgimiento de los problemas que debe afrontar. La ley procesal tiende, pues, a hacerse cada vez más incompleta, sea por el plano formal, o sea, por la falta de normas que serían necesarias, o sea, sobre el plano sustancial, es decir, por la falta de funcionamiento de normas que ya existen formalmente. Aristóteles coincide con Platón en que las normas abstractas no pueden aplicarse mecánicamente al caso concreto, es decir, limitándose a deducir las consecuencias lógicas, porque para aplicar las normas abstractas se necesita también una especial facultad para distinguir los casos concretos. En los casos concretos, el juicio se necesita pues el juicio práctico o prómico. El pensamiento indicado proviene de la ética nicomáquea, en el apartado sobre la equidad, donde se lee: el problema reside en que lo equitativo es en verdad justo, pero no según la ley, sino que es una corrección de lo justo legal, cuya causa está en que toda ley es general, pero respecto de ciertos casos no es posible promulgar correctamente una disposición general cuando necesariamente se ha de hablar en general, aunque no se pueda hacerlo en corrección. La ley considera lo que más a menudo acaece, lo ordinario, ¿cierto?, sin desconocer por ello la posibilidad de error, y no es menos recta por ello, ya que el error no reside ni en la ley ni en el indicador, sino en la naturaleza del hecho concreto, porque esa es la materia de las cosas prácticas. Por lo tanto, cuando la ley hablara en general y sucediera una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión en aquella parte que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos absolutos. Porque si el legislador mismo hubiera estado presente, así lo habría declarado y así lo habría legislado de haberlo sabido. En consecuencia, lo equitativo es justo e incluso es mejor que cierta clase de lo justo. No mejor que lo justo en absoluto, sino mejor que el error resultante de los términos absolutos empleados por la ley. Y esta es la naturaleza de lo equitativo: ser una rectificación de la ley en aquellos puntos en que ésta, por su carácter general, es deficiente. Me parece
que esta es una pauta para el juzgador. No se puede confiar cómodamente en la letra de la ley, porque sus resoluciones se verán rebasadas por la realidad. Hay necesidad de su actualización en el ejercicio de la jurisdicción, en acción permanente para conciliar la necesidad de estabilidad con la de cambio, como expresó Roscoe Pond y lo reprenda el juez constitucional israelí Aarón Barak en estos términos. La estabilidad sin cambio es degeneración, mientras que el cambio sin estabilidad es anarquía. La función de un juez en un tribunal constitucional es ayudar a reducir la brecha entre las necesidades de la sociedad y el derecho sin permitir que el sistema jurídico se degenere o se colapse en la anarquía. El juez debe garantizar estabilidad con cambio y cambio con estabilidad. Como el águila que vuela en el cielo, que mantiene su estabilidad solo cuando está en movimiento. Así también el derecho es estable solo cuando está en movimiento. En la ética, como en tantas ciencias humanas, existen múltiples teorías y tendencias, de modo que tome bien la necesidad de escoger una de esas tendencias para hacer estos comentarios. Yo me incliné por la ética de las virtudes, porque estimo que resulta didáctica para la ética judicial. Es seguida o retomada por muchos autores actuales, como indiqué antes, e incluso los códigos de ética se han visto orientados por ella. Se parte siempre de las virtudes cardinales, trabajadas desde los griegos, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Como sería difícil comentar algo sustancial sobre cada una de ellas, en tan poco tiempo y espacio, escogí la prudencia. ¿Por qué? Porque muchos autores, como Aquino, nos dicen que esta es la rectora de todas las demás virtudes. Que no hay virtud que se pueda realizar o maximizar si no se une a la prudencia. Que es la rectora o el áuriga de todas las demás, como le llamaban algunos autores hace tiempo. La generalidad de los conceptos vertidos coinciden con el de la enciclopedia Homera, que la define como la virtud moral que perfecciona la razón práctica, en orden a elegir en toda circunstancia los mejores medios para alcanzar fines. Sé que hablar de prudencia se puede llegar a considerar insustancial, porque muy pocos admitirán desconocer el tema. De manera que hablar de prudencia podría prima facie pensarse que es hablar de lo que todo el mundo conoce y practica. Es más, difícilmente encontramos que alguien piense en su interior que es imprudente. Todo el mundo nos consideramos prudentes. Así es que pues ya para qué estamos escuchando aquí ahora sobre la prudencia, si todos la conocemos y somos prudentes. Sin embargo, ¿por qué existen tantos estudios filosóficos sobre la prudencia? ¿Por qué tantas recomendaciones en textos y discursos? Estos son indicios de que se está echando en falta esa prudencia. Pero en todo caso, volver sobre el tema nos puede servir para verificar o rectificar esa idea que tenemos todos de nuestra prudencia. Me llamó la atención que un libro que hace años disfruto mucho se ocupara del tema en un versillo por allí. Me refiero a los famosos versos de Martín Fierro de José Hernández, argentino. En esa parte dice: el hombre ha de ser prudente para librarse de enojos, cauteloso entre los locos, moderado entre valientes. Tomé algunos conceptos del argentino Rodolfo Luis Vigo, que, como todos los autores de ética judicial, se ocupa de la virtud de la prudencia. Este la coloca en acción como enlace necesario entre la ciencia y la conciencia, a fin de determinar racionalmente la conducta exigida para cada caso. Cita a Cicerón, quien decía que la prudencia es mucho más que el conocimiento,
es el arte de vivir conforme al bien o a lo mejor, en lo que coincide con Aristóteles. El mismo Cicerón expresa que de la prudencia y sabiduría nace la indagación y descubrimiento de la verdad. Y este es el oficio propio de esta virtud. Y agrega que el hombre que con más calidad percibe la pura e ingenua verdad de cada objeto, el que penetra y explica con más agudeza y prontitud las razones, es el que se reputa por el más sabio y más prudente. Enfatiza que, en lo jurídico, la prudencia es el conocimiento en acción. En los casos concretos que se requiere una respuesta del orden jurídico, según la filosofía clásica, nos ilustra Vigo, es la capacidad racional acerca del bien de las cosas de la vida circunstanciada, es decir, de la vida de sus circunstancias. Siempre cuando oigo la palabra de la vida de las circunstancias, recuerdo a Ortega y Gasset con su famosa expresión: el hombre es él y sus circunstancias. Bajo esa óptica se conecta el concepto con cualidades de las personas en el razonamiento, que se convierten en condiciones personales, de las cuales enunciativamente menciona Vigo algunas de ellas, y yo hago algunos comentarios. La primera es experiencia. Recuerda que Aristóteles admite la posibilidad de encontrar un joven brillante en matemáticas, un niño prodigio, pero la improbabilidad de encontrarlo en materia de prudencia, porque para la adquisición de esta se requiere haber vivido y conservar la memoria de las vivencias. Desde luego, no hay que confundir experiencia con edad. Es decir, no basta tener mis 75 años para garantizar que tengo prudencia. No es nada más la acumulación de años, la sobrevivencia a través del tiempo, pues alguien puede llegar a los 100 años y no haber adquirido experiencia. La experiencia es lo que se adquiere en la vida activa, en el trabajo, en la interrelación con las personas y las cosas, en las vivencias. Capacidad de diálogo. Porque en las materias donde la certeza no es absoluta, como es el derecho, es indispensable la disposición para escuchar los puntos de vista de otros y estar abierto a la ponderación de sus razones y de participar en un debate, haciéndose cargo del discurso del interlocutor, para tratar de hacerle comprender sus errores, admitiendo, desde luego, también los propios. Hemos conocido tribunales colegiados en diversas materias, esto es de mi cosecha, con uno o más integrantes mudos. De 3, uno es mudo, que pueden oír debatir a los demás integrantes y permanecer callados, para al final emitir un voto minoritario, sin sustanciación, sin sustentación racional alguna. Recordamos un caso en donde 3 magistrados de un tribunal colegiado, obviamente no voy a decir su nombre, concedieron amparo a un individuo acusado del delito de violación en contra de una niña, donde ya los medios de comunicación habían hecho el juicio mediático condenatorio. 2 magistrados escogieron sus razones, discutieron, alegaron y por fin llegaron a un acuerdo final en el sentido de otorgar la protección constitucional al individuo acusado. El tercero fue el mudo. Nunca dijo nada. Pero al final emitió su voto en contra. Cuando le preguntaron, ya fuera de audiencia, ¿por qué razones había emitido su voto así? Contestó: lo hice por razones morales. De manera que jamás expresó la justificación de su postura jurídica, que al parecer no tenía, ni compartió la motivación de carácter moral a que aludió. Eso es falta de solidaridad entre compañeros, falta de cumplimiento de los deberes jurídicos y éticos de los integrantes de un órgano colegial. Tal vez podría haberse declarado impedido para conocer del asunto, pero no participar en sus términos.
Es obligación de cada integrante de un colegiado decir sus razones, sean cuales sean, estén o no conformes con las de los demás, o con juicio inmediato, rebatir las razones contrarias, porque con eso puede inclusive salvar al justiciado y encauzar mejor a los propios compañeros de la judicatura para evitar el error. Se puede, pues, fortalecer el fallo en uno u otro sentido. La actitud comentada no resulta una capacidad de diálogo, no una lealtad de quien se comporta de esta manera, es una obligación. He presenciado la actitud de otros magistrados que votan a favor de un proyecto de sentencia, pero lo hacen con reservas, en esos términos, con reservas. Y yo digo, ¿cuáles son sus reservas? Las quiero conocer. ¿Qué tal si me convencen y cambio mi voto o lo modelo? Pero no me digan nada más que con reservas, y ahí se quedan. O peor, no me saquen sus reservas hasta momento posterior al emitir un voto concurrente o un voto particular. Falta de lealtad. Lo que no dijeron en la sesión no es válido exponerlo después al formular un voto. La sesión, lo suelen inclusive enfatizar los textos legales. Los votos particulares se forman con lo que se dijo en la sesión. Escuché decir, sin que me conste, que en un caso dos magistrados votaron en un sentido y el tercero en otro, sin que éste hubiera expresado su postura, hubiera sustentado su postura. Pero después presentó un voto particular y en él invocó una tesis de jurisprudencia obligatoria para todo el colegiado, en sentido opuesto al de la mayoría, sin haberlo mencionado, sin haberlo invocado en la sesión correspondiente. Eso sería antijurídico e inmoral. Antijurídico porque los magistrados deben impedir, cuando esté a su alcance, que se resuelva un asunto con la jurisprudencia obligatoria, por lo que tienen el deber de invocarla en la discusión de los asuntos, además de evitar un fallo adverso a los justiciables favorecidos por la tesis obligatoria. Inmoral por la falta de solidaridad con sus compañeros. De haberse dado ese hecho, que, insisto, no presencié, considero que los tres habían incurrido en responsabilidad jurídica y ética. Otro ejemplo. Las leyes suelen determinar que el rechazo de un proyecto de sentencia el rechazo de un proyecto de sentencia por mayoría en un órgano colegiado podría dar lugar al retorno del asunto para otro magistrado, a fin de que presente un nuevo proyecto. Esto ha dado lugar a situaciones sospechosas, al presentarse una ponencia con la propuesta de una resolución simple, sin mayores fundamentos, como por ejemplo, declarar la incompetencia del tribunal o decretar el sobreseimiento, que es claramente inadmisible, un fallo que no tiene ningún respaldo. Y con eso se propicia el retorno del expediente, que ya en cuanto al fondo presenta un alto grado de ambigüedad. O sea, un expediente fácil para sacudirse el asunto y no estudiarlo de fondo. Y por tanto, el empleo de mayor tiempo y esfuerzo de la solución se va a quitar ese empleo de tanto tiempo para la solución. Esto puede causar molestia y desconfianza, pensando que se puede tratar de maniobra deliberada para quitarse el trabajo. Y lo peor resulta cuando a la postre ese magistrado se niega a discutir y votar el nuevo proyecto con el argumento de que ya emitió su voto en el proyecto desechatorio. Esto todavía lo platicábamos ayer. Cuando se presenta una diferencia en posiciones entre los miembros de un colegiado, pues en el fondo solo puede ser negando la pretensión
o acogiéndola. Pero pues hay otras de carácter formal o procesal, como la incompetencia del sobreseimiento. Allí, después de largo recorrido, la Suprema Corte algún día dijo no. Primero votan por las cuestiones formales, la competencia. ¿Somos o no competentes? Si la mayoría dice somos competentes, enseguida se va a votar por la procedencia y todos van a votar por la procedencia. No va a decir otro, no, yo ya dije que somos incompetentes. No, eso ya pasó a la historia, ya quedó juzgado. Vamos a votar por él. Y si se supera la procedencia, todos deben votar por el fondo del asunto, acogiendo o desestimando la pretensión. Que no usemos subterfugios para quitarnos la responsabilidad que nos pueda venir por la solución de fondo del asunto. Uno más. La ley anterior establecía, la ley de legislación de amparo, que si la votación de un tribunal colegiado, integrado por 10 magistrados, no arrojaba un sentido mayoritario, el asunto pasaría a otro colegiado para su solución. Esto presentó algunos casos en que alguien votaba por el sobreseimiento, otro por la negación del amparo y el tercero por la concesión de la protección constitucional. Y así se remitió el asunto a otro tribunal. Esta actitud también se consideró maliciosa y generó sospecha de plena manipulación para sacudirse del asunto. Por fortuna después cambió la legislación. Considero que los dos problemas se resolvieron precisamente con ese criterio del Pleno, donde se dijo el orden en que se debe votar y que todos deben de votar. Me parece que esto es aplicable al caso de returno, para que este solo proceda cuando el proyecto, sí. Resulta que, ¿qué obligación tenemos, jurídica y moral, al acudir a una sesión para resolver un asunto? Exclusivamente haber visto el contenido del proyecto del compañero para decir está bien o mal, voto a su favor o lo rechazo. O bien, si estoy en contra del proyecto del compañero, tener mi propia solución y sustentarla en la sesión para, en su caso, que salga el asunto en la propia sesión. Nada de rechazarlo y retornarlo a otra. Pues esta situación se ha visto en varios órganos colegiados, de que al parecer solo estudian el proyecto en sí, el expediente es cosa de otros, yo creo, de modo que si no les gusta el proyecto votan en contra. Ya no, yo he defendido invariablemente que cuando voto en contra es porque aquí traigo una posición y no traigo una posición nada más en sentido contrario en el resolutivo, traigo los argumentos necesarios para sostenerlo y en su caso pues dialoguemos, discutamos, y me convence que no tenía yo razón, bueno, ya veremos, ¿sí? O si no los convenzo también. Y afortunadamente de las dos cosas se dieron en este cercano de medio siglo. Hubo compañeros que se ajustaron a lo que llegué a presentar y yo me ajustar a lo que ellos me llegaron a presentar. Lo que importa es la razón y la justicia que se va a impartir. Hubo un voto que nunca me gustó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no me refiero a un voto completo, una forma de votar. Era un ministro que por su ubicación dentro del círculo del Pleno era de los primeros. Y cuando le venía la votación nominal le preguntaban, ¿será un ministro? Su voto, con la mayoría. Todavía no se formaba la mayoría. Pienso que eso era irresponsabilidad. Otra característica que se exige en la línea que vamos a presentar: la humildad. La humildad habrá de permitir cambiar de posturas precisamente y acudir sin ningún prejuicio a las personas con mayores conocimientos en los temas del problema. No sentirse dueño absoluto de la verdad en cualquiera de los temas que se llegue a ver. Circunspección. El diccionario la define como prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente, con serenidad, decoro y gravedad en las acciones y en las palabras. Vigo le hace una traducción a lo jurídico
para identificarla, con la preocupación por leer detenida y completamente las circunstancias en que se resuelve la conducta que se analiza. Si Vigo no lo pensó, yo agrego que no solo es leer, sino hacer una lectura de comprensión, una lectura crítica, entendida como el ejercicio de una capacidad de distinguir cuáles y cuántos son los problemas que se plantean y cuáles las razones para apoyar la solución planteada para cada uno de ellos. Porque si no hay comprensión, se desvía el barco, se pierde la brújula y se llega a un lugar distinto al destino que nos proponemos, para acabar resolviendo cuestiones no planteadas y dar respuesta a argumentos no expuestos. De manera que no basta pasar la vista por esas líneas llenas de tinta generalmente negra sobre papel para afirmar con verdad: yo ya leí el expediente. No, si no se comprende, si no se es capaz de discernir sobre lo leído y expresar con propias palabras la temática de un asunto, no se está cumpliendo con esta circunspección a que se refiere Vigo. La falta de esta comprensión es fuente constante de las declaraciones de inoperancia que abundan en las sentencias. No solo la falta de comprensión, a veces, de plano, la irresponsabilidad o la flojera. Es muy fácil encontrar inoperancia, mucho más si tasajeamos los textos y los vemos por parrafitos o por renglones, pero ahí donde quiera no va a haber un razonamiento completo. A veces, lo he dicho infinidad de veces, los litigantes, y se entiende, los abogados, redactan sus conceptos de relación o con prisa o enojados. Enojados por sentirse tratados injustamente por el acto que reclaman. De manera pues que no les exijamos una coherencia, no les exijamos un lenguaje poético o una corrección de un escritor de gran reconocimiento, con que estén ahí las ideas. Pero a veces comienzan redactando buscando una redacción adecuada, pero les gana el hígado. Y se sueltan, y es que el juez me hizo tal. Pues ya después un poco como que eso a veces desahogo los tranquiliza y continúan con la idea que estaba acá. Entonces el juez tiene que buscar esa hilación. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde continuaste? ¿Dónde interrumpiste? Lo hago a un lado y después lo analizo, etc. Clasificar debidamente los argumentos. La enseñanza de la lectura en nuestro país no acaba de orientarse a la lectura crítica de comprensión, pero existe copioso material impreso y difundido inclusive por internet de lo que reproducimos solo como muestra algunos conceptos tomados de Wikipedia. Dice uno: la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes del texto. Es también la recodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. Esto de interactuar, algunos que han sido mis secretarios que están presentes y otros, y los demás lo sabrán, cuántas veces les dije: si no te ubicas dentro del texto que estás leyendo, no lo vas a comprender. Yo cuando leo una novela, a veces quisiera abrazar y darle un premio al escritor, y a veces quisiera ahorcarlo por el momento, porque estoy metido ahí, porque creo que así es la manera de leer, que nos debemos meter en el contenido. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras de las palabras, las frases,
Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto. ¿Sí? No solo el texto con el contexto, a las ideas secundarias, etc. La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. Esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad, ya que el lector no solo ha de extraer información del texto sino interpretarlo a través de sus conocimientos previos. Es decir, cada lector, aparte del contenido de la comunicación, le puede aportar todavía y precisar el contenido. Otra cualidad exigida: previsión. Capacidad de anticipar las consecuencias que pueda ocasionar la decisión de un caso concreto, a base de un cálculo de probabilidades, sustentado en el conocimiento sustantivo y adjetivo del objeto del litigio y de la experiencia acumulada. El resultado de esta anticipación es de gran utilidad, pero no como argumento único para resolverlo. Con miras a propiciar o impedir ciertas consecuencias, este argumento de consecuencias debe ser el punto final del argumento. Una vez que se ha examinado con exhaustividad el asunto para constatar la corrección de las conclusiones, así, las consecuencias de una determinación conducen al desorden, a desnaturalizar las instituciones jurídicas aplicadas. Si esto sucede, es probable que en el estudio se haya incurrido en errores, por lo cual habrá que emprender el estudio nuevamente, con mayor cuidado, en todos los pasos. Es decir, ver hacia adelante, ver hacia las consecuencias que va a llevar nuestra decisión, nos puede ser preventivo de errores. Sí, la ley ordinariamente no busca consecuencias catastróficas, buscan las consecuencias para regular la marcha normal de la sociedad. Si nuestro fallo va a llevar a la ley a consecuencias desastrosas, es muy probable que nuestro proyecto, que nuestro fallo esté mal. Retomemos de nuevo a ver a qué llegamos. Esto es, hay que valerse de la previsión de consecuencias para conocer el resultado que va a traer un fallo para la sociedad, pero sin apartarse de la normativa y su interpretación, sino solo para fortalecer su aplicación hacia el cumplimiento de sus fines y al respeto a los valores vigentes en la realidad social dada. Si solo se resuelve para propiciar ciertas consecuencias o para evitar otras, el juez puede estarse apartando de la legislación, y eso no está permitido a ningún juez de ninguna parte del mundo. De manera que la previsión conduce al argumento de consecuencias, y este debe dejarse para el final del análisis, cuando ya apoyamos en distintos razonamientos fuertes una resolución. Entonces es válido cerrarlo, ponerle la coronación, con el argumento de consecuencias, en el sentido de que una solución diferente a la asumida conduciría a consecuencias por nadie deseadas, o que las consecuencias a que conduciría el fallo son totalmente acordes con las pretendidas por la ley. Los juicios mediáticos suelen orientar a la sociedad en el sentido de que si se resuelve a favor de alguien, en contra de alguien, va a venir el caos. ¿Sí? Se supone en principio que el juez no debe hacer caso de ese juicio mediático, pero si ya incluyó en la sociedad, si ya la tiene predispuesta, y si nos es posible, como complemento en nuestros fallos, con elegancia, con razones, desvirtuar aquel
aquel juicio oficial. Yo creo que el juez no debe apartarse de eso. Además de los argumentos sistemáticos, gramatical, funcional, filológico, etcétera, que dije antes, veo a qué consecuencias llevaría una interpretación opuesta. Porque presuponemos al legislador racional que no legisló para perjudicar a la sociedad y que por lo tanto, si las consecuencias nos llevan a eso, es probable que la interpretación que estemos proponiendo sea incorrecta y que haya que cambiar. Un elemento más que nos exige el maestro para la prudencia. Esta cualidad, coherencia, hasta las leyes nos la exigen con los conceptos de congruencia y exhaustividad. Veo en la jurisprudencia y hasta en la literatura procesal que es frecuente verlos como sinónimos, exhaustividad y congruencia. Pero yo hice un estudio detenido del cual salió una tesis en el tribunal que acabo de dejar, en donde logramos distinguir congruencia y exhaustividad. Congruencia en su aspecto externo, ocuparnos de todos y cada uno de los argumentos que nos están planteando, de la parte impugnante, de la parte actora, pero por exhaustividad, algo más profundo. No solo ocuparse de todos los temas que se plantean, sino ver los diversos ángulos, las diversas soluciones que puedan y encontrar la mejor de todas. Es decir, la exhaustividad no va tanto en función de la cantidad de los argumentos, va en función de la calidad de la resolución. Una solución más meditada, más ponderada, donde arrope se ocupe de todos los desvíos o detalles que pueda generar un argumento, para mí, esa es la que cumple con el concepto de exhaustividad. El nombre lo dice, quedar exhausto, vamos, después de haberle trabajado hasta lo que no al tema. Nos hablan también del tiempo. Mire, quiero expresar con eso que hay que aplicar días y noches que sean necesarias para tomar una decisión, sin apresuramiento. Dice, yo le agrego una frase muy mexicana, sin prisa, pero sin pausa. Despacio, que voy deprisa. Pues la justicia no puede esperar mucho. No puede esperar hasta que hagamos joyas jurídicas en cada caso, sin tornar injusticia. Pero tampoco es sana la extrema celeridad en todos los negocios, porque además de empobrecer la calidad de las sentencias, puede también dar lugar a injusticias. No por mucho madrugar, amanece más temprano, dice la sabiduría popular. Muchos autores agregan otras cualidades a la prudencia, la que es admisible, como expresa Piensa, por ser un catálogo abierto que se puede adicionar con otras más. Próximamente va a salir esto que he estado compartiendo con ustedes, en un pequeño opúsculo que ya tiene impreso, que me hizo favor de publicar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Allí se completará, pues falta poco menos de la mitad, pero el tiempo para ahora que ustedes me han permitido es razonable que terminemos hasta aquí y que me ponga a su disposición si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, y yo estaré puesto siempre para evadirla. Solicitamos a la magistrada presidente y a los señores magistrados de la Sala Toluca que nos acompañen en el presidio a fin de realizar los comentarios a la ponencia del señor magistrado José Leonel Castillo.
Tiene la palabra el señor magistrado Alejandro David Abante Juárez. Por favor, señor. Gracias y buenas tardes a todos y a todos. Qué honor y qué privilegio es comentar una conferencia de Leonel Castillo. En el año 1998, cuando ingresé yo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me encontré con un maestro de vida, porque a Leonel lo conocí yo como niño. Dicho con toda claridad, don Leonel tiene más años impartiendo justicia que yo de vida. Y eso hace que sea un verdadero ejemplo a seguir. Y desde aquellas reuniones en casa, donde tuve la oportunidad de coincidir con don Leonel, era ya un ejemplo a seguir por su don de gente, su caballerosidad, su simpatía y siempre esa mente tan ágil para dar tantas respuestas en tan corto tiempo. Y cuando llegué a la sala superior, pues me encontré con este gran maestro y disfruté mucho mi paso siguiendo el ejemplo de él y otra magistrada y magistrados muy lejanos a toda la cuestión ajena a la impartición de justicia. Su vocación, su dedicación fue ejemplo. Estoy convencido, magistrado, que ya quisieran muchos magistrados tener de seguidores de Twitter lo que usted tiene de discípulos, porque hemos tenido el privilegio de ser sus discípulos una cantidad de personas, y usted ha contribuido en mucho a la formación de juzgadores en este país. La realidad es que su vocación de impartir justicia y de dedicarle tiempo a la formación de jóvenes ha sido fundamental, y nos comentaba ahora varias cuestiones, este aspecto de que debe ser un juez prudente y las motivaciones que pueden llevar a un juez a tomar una decisión y la relevancia que tiene. Hablar de que la ética no es un discurso, sino que es eminentemente práctica y experiencia. Y creo que en esto usted ha contribuido en mucho, como aquella parábola de los hijos que recibieron un grano de maíz y alguno lo sepultó, otro lo devuelve, otro lo perdió, otro lo devolvió íntegro, ¿no? Y el que regresó con varios costales. Usted recibió el don de la vocación de impartir justicia y lo ha devuelto con cientos de discípulos que lo admiramos, lo respetamos y lo queremos. Y por eso usted es un ejemplo vivo de que el impartir justicia y impartirla con ética no es un discurso, sino es práctica y experiencia. Usted reúne claramente las características del buen juez, porque me consta ser que es usted una persona honesta, con esta dosis de habilidad, el valor y un gran caballero. Pero además es usted un profundo conocedor de la doctrina jurídica y nos ha sembrado a todos estas inquietudes. La justicia electoral era una cuando usted fue designado magistrado electoral, y una muy diferente el día que usted dejó de ser magistrado electoral. Y en ese trance están todas esas decisiones valientes que tomaron los 7 integrantes de la Sala Superior de esa integración heroica, citando y robando una frase del enemigo Juan Carlos Ibarra. La prudencia como razón práctica y buen juicio siempre estuvo presente al medir todo lo que implicaban las decisiones de los casos que estaban sometidos a su decisión. El derecho como una ciencia práctica que no puede ausentarse de su vocación social. Y recuerdo que en muchas ocasiones usted nos hacía reflexionar sobre la importancia que tenían las decisiones de los tribunales en la vida de las personas. Tuve la fortuna de haber colaborado con usted como integrante de otra ponencia en la Sala Superior, pero como usted lo recordará, directamente en la administración del tribunal. Y algunas de las lecciones que usted me dio fue que se trataba siempre
de dinero de la gente, y que por eso había que ser muy cuidadoso con cada peso, con cada centavo que se gastaba y justificar por qué lo hacíamos, porque el día que nos reclamaran no íbamos a tener cara para poder rechazar un reclamo si no estaba justificado. Y quiero decirle que eso ha orientado hasta el día de hoy mi vocación, no solo como administrador, sino como juez. Y algo muy relevante, que creo que define muy bien su posición, y es que el juez debe ser empático. El juez debe siempre ver con la mejor simpatía a las dos partes. Y recuerdo en alguna ocasión que usted y el magistrado Mauro, cuando revisaban algún asunto nuestro que por razón de turno les tocaba revisar a ustedes, nos decían: ¿por qué le quieres creer a esta persona? Y daban los argumentos de por qué había razonabilidad en un aspecto y en otro. Pero siempre la ética está caminado hacia definir o ponderar lo que es bueno. Y en eso, ponderar lo que es bueno, es usted un experto magistrado. Siempre recuerdo aquellas discusiones cuando se perfilaba la posibilidad de que el Tribunal Electoral conociera la vida interna de los partidos políticos. Cuando corría el año de 2003 y hasta entonces la Sala Superior había decidido cerrar la puerta a controlar los actos de la vida interna de los partidos políticos. Y entre otros, de su pluma, surgió fuerte la idea de que era momento de dar voz a la militancia, a las y los integrantes de los partidos políticos. Hoy, el 70% de los asuntos que conocemos como Tribunal Electoral está relacionado con ese tipo de controversias. Claramente fue usted, junto con sus compañeras y compañeros integrantes, unos jueces que advirtieron la necesidad surgida de esta realidad histórica y dieron vigencia a una solución judicial correcta. Y por eso decía usted, y me parece que con toda fortuna, que el juez debe garantizar estabilidad con cambio y debe hacer cambio con estabilidad. Y es que el derecho, siendo un derecho dinámico, siendo una doctrina que siempre está en constante movimiento, no podemos entenderla lejana a los cambios de la realidad social. Y quizá aquella decisión que abrió la vida interna de los partidos políticos generó lo que el día de hoy se entiende como un derecho electoral moderno y con una tutela judicial efectiva para los integrantes de los partidos políticos. Recuerdo las grandes lecciones que nos dieron durante la creación de la causal abstracta, aquella nulidad de elección por no tener ni siquiera la calidad de una elección. Y así lo explicaban tan sencillo los magistrados cuando teníamos oportunidad de acceder a ellos. Nos explicaban tan sencillo, es que ni le busquen, esta no es elección. La causa de nulidad abstracta es porque ni siquiera se reúnen los principios en los que debe estar rodeada toda elección. Y por eso es que en aquellas disertaciones siempre fuimos muy cuidadosos de intentar rescatar los pensamientos de ustedes, magistrados, y también de prever las consecuencias que se tenían con los fallos. Recuerdo no pocas ocasiones en las que el tribunal, en su integración, estuvo sometida a la presión y a la presencia de varios juicios mediáticos. Y siempre el tribunal asumió una posición institucional. Y en este sentido, usted nos ha dejado el ejemplo de que siempre una posición institucional, el privilegiar a una institución por encima de cualquier interés personal, es la verdadera vocación del juez. El asumir como propia la decisión del colegiado a pesar de no compartir sus razones y defenderla, porque me consta que usted lo defendió, ¿no? Defenderla ante esos juicios mediáticos, no obstante no compartir las razones que sustentaban el voto de sus pares, habla de usted y de su congruencia que varios años después hoy tenemos la fortuna de escuchar. Por supuesto que la congruencia y la exhaustividad no es lo mismo y usted siempre fue un juez muy exhaustivo. Cuando teníamos la revisión o alguna observación de la ponencia del magistrado Leonel Castillo, sabíamos que habíamos pasado por alto algo, porque sus discípulos también se formaron así, y grandes discípulos
que la mayoría son ahora jueces de distrito o magistrados de circuito, y con los que tuve la fortuna de coincidir en el Poder Judicial de la Federación. Ver siempre las diversas razones y optar por aquella que es la mejor es, creo, la vocación de los jueces y las juezas en este país. Y a lo mejor quizá hemos pasado por alto este aspecto de ponderar siempre, dar nuestras razones y defender las razones de nuestro colegiado cuando la razón no nos ha favorecido. Don Leonel Castillo, es para mí un privilegio protestarle una vez más, como siempre en lo privado y en lo público se lo he dicho, protestarle mi cariño y admiración, pero además asumir un compromiso con usted. Quiero que siempre se sienta muy orgulloso de uno de sus discípulos, y ese soy yo. Muchísimas gracias. De la voz el señor magistrado Juan Carlos Silva. Por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Don Leonel Castillo González, don Alejandro Cabannes Juárez, presidente de todos los que nos acompañan. Es un gran honor poder estar ante ustedes. Fundamentalmente creo que nuestra preocupación es precisamente la enseñanza. Yo les voy a referir algunas cuestiones. Dijo esto porque en el magistrado Leonel Castillo se reúnen dos características fundamentales. Una que es el jurista y además es el académico. Ustedes lo hablan. Creo que si pudiera realizarse una edición en espejo, como se dice a veces, de la obra de Bernard Schwartz, que se llama Los 10 mejores jueces de la historia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, indudablemente figuraría el nombre de don Leonel Castillo. No solo creció la justicia electoral, diría la justicia constitucional en el ámbito procesal, por el conocimiento, por la formación del juez de distrito y del magistrado de circuito, por su amplia experiencia, 47 años, cuando llegó al Tribunal de Argumentos, sino también por la parte sustantiva. Las nociones de aplicación directa de la Constitución, control difuso de constitucionalidad, control abstracto, concreto, concentrado, etc. Yo los escuché del magistrado don Leonel Castillo. Las ideas que se reflejan no solamente por los autores que ya han mencionado, Vigo, Danufo, su amigo don Manuel Atienza, Ruiz Manero, entre otros muchos más. Es una cuestión que no solamente reflejaba erudición, sino que lo hacía vivencia. Y en este sentido, acudo a las expresiones de Benjamín Cardoso, cuando dice: el derecho que emana de los jueces es una realidad, o el Justice Oliver Wendell Holmes, que decía: el derecho no es lógica, sino experiencia, es decir, vivencia. Esto refleja una cuestión que no solamente se traduce en esto, sino que es convicción y práctica. Reitero, vivencial porque alude a sus sentencias y a la vocación de maestro. Las características del juez, desde mi perspectiva, nos permiten diferenciar, y esto lo comento en la ponencia a partir de sus enseñanzas, de esto que ha recordado Alejandro, que es la integración histórica, la época heroica del Tribunal Electoral, porque tuvieron lo que dice don Luis Recasens Siches, usted lo expresaba también, los jueces valientes. Oliver Owen Fist también lo señala cuando destaca el coraje de los jueces, es decir, la posibilidad de no dictar sentencias políticamente correctas,
sino sentencias que van de acuerdo con lo que es el sentido de justicia. Y usted alude a una expresión más, y yo lo diría, es el sentido intuitivo de justicia. Cuando aludía a los jueces de tenencia, y eso es, también me parece una característica de lo que se ha denominado el sistema normativo indígena, que efectivamente no acuden a fórmulas muy complicadas. Usted me decía en alguna ocasión que si yo le pedía a mi esposa el desayuno en latín, porque a veces uno abusaba en las expresiones, los latinajos, más con un afán de una falsa erudición, imposturas y cosas así, sino pues, es la situación más sencilla. Y entonces a lo que voy es la posibilidad de distinguir entre el técnico y el jurista. El técnico, el que acude a la lógica formal, premisa mayor, premisa menor conclusión, y el jurista, el que es capaz de advertir que el derecho se conforma no solamente de reglas, sino de principios. Y eso es lo que advertíamos nosotros en sus enseñanzas. Acudo al Código Iberoamericano de Ética Judicial, a veces me pregunto, ¿para qué otro código si este código está mejor? Tiene una riqueza conceptual y diría hasta metodológica muy amplia, que cualquier código de ética que ustedes puedan acudir. Y señala, la prudencia está orientada al autocontrol del poder de decisión de los jueces. Y usted reprobaba esta cuestión que se ha confundido, que se tergiversa, las llamadas virtudes pasivas del juez. Es el juez que elude responsabilidades y asume posiciones cómodas. Y sobre todo esta parte, y el cabal cumplimiento de la función jurisdiccional. Y es en esta parte donde me quiero detener. La razón, decía, usted se refería a la justicia en su contexto. Y el contexto no solamente está dado por el contexto normativo, sino que parte de ese contexto normativo está dado por el contexto práctico. Y esto nos lleva a medir el efecto de nuestras decisiones. Es así. Decir, rechaza también usted otra cuestión, el conservadurismo, el originalismo. El derecho es dinámico, el derecho está en construcción y el derecho es un proceso dialéctico, es un proceso de diálogo. No hay diálogo cuando se trata, lo señalaba don Leonel, de un monólogo, donde no existe la posibilidad de escuchar y de admitir que uno no es dueño de la verdad absoluta. Que puede, en este proceso de discusión, por lo menos dos, afortunadamente los colegiados son tres para que se construyan las mayorías con mayor facilidad, y entonces se empieza a rechazar algunas artimañas. Y yo agregaría algunas otras, por ejemplo. Ya usted señalaba el silencio, yo diría el silencio y el derecho. Ya aprendimos nosotros esta cuestión, ¿no?, de que el que calla otorga. Y bueno, pues usted decía, pues el silencio en el caso de las juezas y los jueces se convierte más bien en una posición cómoda, en una irresponsabilidad. Y agregaría otra cuestión, la impostura y la congruencia. El poder distinguir entre lo que es la retórica y la argumentación. La retórica, el discurso para mover masas. Y la argumentación, la utilización de los argumentos mejores, que no solamente resulten persuasivos, sino que sean los correctos.
Y luego, pues también recuerdo otras cuestiones en esto que estaba señalando de todo lo que se da en esta experiencia. Yo tengo un recuerdo de un profesor de Derecho Procesal Penal, nos decía: yo les voy a enseñar a hacer trampitas procesales. Y entonces, pues con todo lo que recordaba usted, yo decía, pues no solamente hay trampitas procesales por cuanto a los abogados en el foro, ¿no? Sino también las hay en el foro judicial. Y eso es indeseable. Y ya para concluir, recuerdo también estas características que mencionaba: la humildad, la circunspección, la previsión. También es una parte que yo digo, la magia de los asuntos, ¿en dónde está? En los efectos. Y es donde debemos tener mayor ciencia. La posibilidad de prever es muy complicada. ¿Cuáles son los efectos de nuestra sentencia? Sobre todo ahora, porque no solamente se limita a confirmar, modificar o revocar, sino también el efecto reparador, y sobre todo ahora en el discurso de lo que se ha identificado como neoconstitucionalismo, las garantías de no repetición, entre otras cuestiones que requieren un mayor ejercicio de prospección por parte de la función judicial. Y finalmente, la cuestión que señalaba el tiempo. Estaremos, lo que le voy a decir, ya para concluir, muy al pendiente de su publicación, porque no solamente son, insisto, las memorias del juez, sino las memorias del hombre, del buen hombre, del buen juez, del jurista. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicitamos a la magistrada presidenta, al magistrado Baldovinos y al director de la facultad fueran tan amables de integrarse al presidio. Muchas gracias. Pues iniciaremos nuestra clausura de nuestro evento y solicitamos a la magistrada Marcela Fernández que en nombre de la Sala Toluca nos brinde unas palabras y en la clausura correspondiente. Bueno, pues no nos queda más que agradecer. De verdad es un privilegio esta brillantísima conferencia. Nos muestra usted una realidad. Muchos son honorarios jueces. No todos nos comportamos como verdaderos jueces. Sin lugar a dudas, ustedes, juez de jueces y maestro de jueces. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio, un honor estar a su lado y un honor haber compartido, aunque fuese también en otra ponencia, experiencias y grandes aprendizajes que no han sido solo para la materia electoral, sino para todo el Poder Judicial, sin lugar a dudas también para sus alumnos. Muchas gracias. Asimismo, perdón, señora magistrada, quisiéramos que fuera usted tan gentil en entregarle un reconocimiento por su destacada participación en este seminario sobre ética judicial
a el ponente, el señor magistrado José Leonel Castillo González. Muchas gracias, señor magistrado. Asimismo, solicitamos al magistrado Alejandro David Abante Juárez nos haga el favor de hacer entrega del reconocimiento por el apoyo y colaboración para la realización de este evento al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, doctor Homero Baldomino Mercado. Muchas gracias, magistrado. A su vez, le solicitaríamos también al doctor Baldomino fuera tan gentil de entregar el reconocimiento correspondiente al señor magistrado Abante. Venga. Ahí va. Solicitamos también al señor magistrado Juan Carlos Silva Daya nos haga favor de entregar el reconocimiento por su invaluable apoyo al señor director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Héctor Chávez Gutiérrez. Muchas gracias, doctor, por su anfitrionía. Yo creo que alguien lo podrá recibir en su nombre. Se lo dejamos y yo se lo llevo a su oficina con todo gusto. Y bueno, la magistrada, el magistrado Baldomino, si fuera también tan amable en entregarle el reconocimiento por su participación al magistrado Silva, porque nos cambiaron un poco. Y finalmente, nuevamente solicitaríamos a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez nos hiciera favor de llevar a cabo la clausura de este importantísimo encuentro. Les suplico que se pongan de pie. Siendo las 14:41 horas del día 28 de agosto de 2019, damos por clausurado este evento, Seminario Permanente de Ética Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención. Gracias nuevamente a nuestro magistrado, don Leonel Castillo González, a los magistrados.